Definitivamente, la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en el nuevo DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que era una dependencia de la presidencia y que se ha sindicado de cometer magnicidios, como el cometido contra el señor Luis Carlos Galán, contra Bernardo Jaramillo Osa, contra Carlos Pizarro León Gómez, el mismo DAS que tuvo un escándalo gravísimo con el señor Noguera, que era un paramilitar que dirigía el DAS, el señor Narváez. Otra condenada, María del Pilar Hurtado. Y podemos ver que el proyecto narco paramilitar secuestró todas, absolutamente todas las instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas, Congreso, Presidencia, DAS, Fiscalía, IMPEC, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. Todos los entes del Estado tuvieron corruptos, y les recomiendo mucho este informe de Richard Reaño Botina, más conocido como Hacker Fiscalía. Es un informe de 400 páginas que él resume en un video que dura 1 hora con 45 minutos. Y allí él habla de los principales hallazgos de ese informe, en donde está totalmente implicado el ex fiscal Luis Camilo Osorio Izaza, que entre otras cosas fue defendido por el abogado Jaime Granados, el mismo abogado que en este momento está defendiendo a Álvaro Uribe Vélez. Y curiosamente, en este informe también se habla de Uribe y de su familia. Por ejemplo, de su primo parapolítico ya condenado, Mario Uribe. Y también es importante recordar un hecho que denunció el actual presidente de Colombia cuando era congresista, el hecho de la parapolítica, que tuvo varias masacres como la del Chengue, una masacre que fue investigada por congresistas que eran parapolíticos, y los mismos congresistas hacían leyes para darle impunidad a los paramilitares, es decir, los congresistas parapolíticos haciendo leyes para darle impunidad a los paramilitares. Llegaron al punto de tratar el fenómeno del narcotráfico como un delito político, cuando sabemos que el narcotráfico no puede ser considerado un delito político, ni siquiera un delito común. O sea, el narcotráfico es un delito que induce a otros que son de lesa humanidad. En el narcotráfico se comete genocidio, tortura, violación en algunos casos, desaparición forzada, secuestro. Entonces, decir que el narcotráfico es un delito político, hasta ese punto estaban llegando. Y hemos tenido fiscalías que se han investigado ellas mismas. Néstor Humberto Martínez, el fiscal que tuvo Colombia, el doctor Cianuro, se investigó él mismo y se encontró inocente. Francisco Barbosa se investigó él mismo. Marta Mancera, en este momento Marta Mancera se está investigando ella misma, porque a ella la están acusando de encubrir a Pacho Malo, y ella es la que capturó a Pacho Malo y la que está investigando a Pacho Malo. O sea, Marta Mancera se está investigando ella misma, y por eso esto nos lleva a un 95% de impunidad. ¿Qué dice el compañero? Ahí hay algo curioso, porque a él supuestamente lo capturaron por un tema de contrabando, no han tocado para nada el tema del narcotráfico. No les conviene. Porque si van y tocan ese tema, ahí también Marta Mancera
es llamada como acusada, siendo ella misma la fiscal que se va a investigar, entonces ahí no hay nada. Ella, incluso hasta mismos fiscales subordinados de ella le han archivado investigaciones, entonces eso va a quedar por esta fiscalía, ¿verdad? Como pasó acá. Exactamente. ¿Y por qué no les conviene decir que Pacho Malo es narcotraficante? Porque se involucran. Es mejor decir que es contrabandista para ensuciarlo por ese lado. Y también se está especulando que a Pacho Malo lo quieren matar. Y nada raro que lo maten, porque mire que en este informe hay nombres y apellidos de fiscales que se han atrevido a denunciar este sistema y que han sido asesinados. Mario Herrera, uno de los fiscales recientemente asesinados. ¿Y por qué mataron a Mario Herrera? Por denunciar los mismos hechos y otros como los que tiene en este momento en cuestión en problemas al mismo alias Pacho Malo. Compañero. Profe, ahí también hay que mirar que están tratando de darle como un visto de ocultamiento a la captura, porque por ejemplo no hay fotografías en sí claras donde se muestra la cara de Pacho Malo siendo capturado, incluso hasta el mismo juicio no va a ser televisado ni va a ser con acceso al público, o sea, todo está como en un ambiente de hermetismo muy extraño, en el que no es raro que resulte asesinado, resulte con casa por cárcel o alguna cosa extraña, pues que no se puede esperar nada en esta justicia. Qué bueno que toca ese tema, porque precisamente el proceso de elección de fiscal debe ser con audiencia pública televisada. Y no la televisaron, o sea, televisaron una audiencia que a nadie le importaba. Dice que la elección de un magistrado para temas laborales. Entonces, el tema que a nadie le interesaba, la Corte Suprema de Justicia lo televisó. Y este tema que le interesa a gran parte del país, incluyendo los que están a favor de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, no lo televisan. Y lo de Pacho Malo tampoco lo van a televisar, precisamente porque están buscando la forma de limpiarse, porque no pudieron contra el escándalo, porque si Caracol, RCN y Semana están publicando lo de Pacho Malo, no les quedaba más camino que venir a capturarlo, y por eso lo hicieron, cuando inicialmente lo habían encubierto. Y esto de Pacho Malo, hace rato que Mario Herrera lo había denunciado. Del CTI. Exacto, ¿por qué no capturaron a Pacho Malo cuando Mario Herrera lo denunció? ¿Por qué? ¿Por qué lo vienen a capturar ahora? Matan a Mario Herrera. Entonces, miren ustedes, la mafia tremenda. Y por eso quiero que le pongan atención a esta parte final del informe de Hacker Fiscalía, porque es la parte más reveladora. Póngale cuidado. El iguano fue imputado por este crimen. Pinto Borges había reemplazado a la fiscal María del Rosario Silva Ríos, asesinada en julio de 2001. Es así como vemos que el iguano fue novio de Magali Moreno y ella fue la asistente de la prófuga Ana María Flores Silva, exdirectora de Fiscalías de Cúcuta. Es decir, que lo que yo investigué realmente conllevó a la verdad. Este resultado positivo de la investigación lo expuse en el auditorio del búnker de la Fiscalía General de la Nación ante un grupo de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y su excoordinador Alejandro Ramelli. También asistió la jefe de la División de Investigación, Carmen Marixa González Manrique, hoy directora nacional del CTI. Esta reunión sucedió en la mañana del día martes 13 de noviembre de 2001, es decir, 12 días después de haber ocurrido el asesinato del exfiscal Pinto. Y tengo pruebas documentales originales, con firmas y sellos y también testimonios de la que en ese entonces era mi jefa, y al mismo tiempo jefe de la División de Investigación de ese entonces, Carmen Marixa González Manrique, y del exdirector nacional del CTI de ese momento, el general Ismael Trujillo Polanco. Y yo investigué esas muertes. Fui totalmente leal a la justicia. Fui un funcionario intachable y el exfiscal Osorio me despidió. El exfiscal Osorio también despidió a la doctora Carmen Marixa González, quien 8 años y 11 meses después
logró ganar una acción de tutela impuesta por ese despido injusto y hoy es la directora nacional del CTI bajo la administración de la fiscal Vivian Morales. Así es, cómo se comprueba cómo el exfiscal Osorio despidió injustamente. Igualmente, en el caso del excoordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz, quien también regresó a su cargo después de un tiempo similar. Así que tengo 100% completo respaldo y evidencias documentales y credibilidad de lo que estoy afirmando, para que después no venga a decir el exfiscal Osorio que yo soy un infiltrado. El infiltrado es él, y lo digo con todo énfasis y evidencias. Ojalá se detenga esta impunidad de una vez por todas. Adicionalmente, el exfiscal Osorio Izaza y su abogado Jaime Granados han querido confundir a la opinión pública. Por ejemplo, el exfiscal Osorio diciendo que solo hasta mucho tiempo después los cabecillas paramilitares comenzaron a hablar y fue así como se obtuvieron los resultados más adelante. Y cita, por ejemplo, los nuevos testimonios de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, como algo que nunca sucedió en el pasado. Pero si fui yo mismo el que investigó la agenda digital de contactos personales de alias El Iguano, casi 8 años antes de que el exfiscal Osorio hiciera el comentario de que El Iguano no había hablado antes. El exfiscal Osorio miente en público el 2 de septiembre de 2008 por W Radio. Escuchemos. Ahora, actualmente se dice que HH, que alias El Iguano, que el señor Mancuso han dado evidencias surgidas de Justicia y Paz y que van a pedirle la revisión a la Corte. Eso es un proceso distinto a los hechos que nos correspondió a la administración Jaime Bernal Cuellar, Alfonso Gómez Méndez, Edgardo Maya Villazón y Luis Camilo Osorio, considerar sobre los hechos que obraban en los expedientes. Lo que se hizo fue tomar unas determinaciones sobre eso. Esa agenda fue súper clave para identificar contactos de paramilitares con el DAS, Policía, Ejército, IMPEC y contactos para la compra de armas, municiones y artefactos explosivos. Eso fue muy grave. Alias El Iguano fue responsable de más de 7.000 homicidios y condenado a 8 años de prisión. Veamos. Vamos con otros temas. En Colombia la justicia condenó a 8 años de prisión a Jorge Iván Laverde, mejor conocido como El Iguano. Se trata de un paramilitar enjuiciado por su participación en 28 masacres, además del asesinato de fiscales, un candidato a la gobernación del norte de Santander y un asesor de la alcaldía de Cúcuta. Alias El Iguano fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. La pena principal de 40 años de prisión fue sustituida por la de 8 años debido a la normativa de justicia y paz aprobada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El ex paramilitar capturado en septiembre del año pasado estuvo vinculado con la oposición venezolana para planear el asesinato del mandatario de ese país, Hugo Chávez, en 2009. También es investigado por su responsabilidad en más de 7.000 homicidios. Aunque inicialmente alias El Iguano fue condenado a 40 años, el hecho de bajar la pena a 8 años a este jefe paramilitar ha sido un ejemplo de la acción de la Ley de Justicia y Paz, la cual creó varias discusiones en torno al tema de la impunidad. El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, lo expresó de la siguiente forma. Porque voy a sostener que el llamado proceso de justicia y paz en Colombia no es un proceso de paz, ni fue diseñado por el gobierno como un proceso de justicia. Es la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. En primer lugar, hay que señalar que el sistema de justicia transicional que actualmente en Colombia se está aplicando no es un sistema de impunidad, contrario a lo que ha sucedido en otros procesos de paz y en otros procesos de negociación. Colombia no utilizó ni el mecanismo de las amnistías absolutas ni el mecanismo de las amnistías condicionales frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Es que hay 30.000 paramilitares que fueron dejados en libertad por el decreto 128, amnistía de facto, a pesar de que, como usted dice, en Colombia está prohibida las amnistías, pero el gobierno lo logró. Y de 3.600 paramilitares que fueron presentados en una lista por el gobierno a la Fiscalía, 3.000 no se han presentado.
Y no hay contra ellos orden de captura, ni persecución, ni nada. Amnistía de facto. El abogado del exfiscal Osorio, Jaime Granados, que hoy también es el mismo abogado del expresidente Álvaro Uribe, mintió públicamente diciendo que yo, abre comillas, había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y sobre esa base había extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Cierra comillas. Esa afirmación es totalmente falsa. Primero que todo, porque nunca intercepté comunicaciones para este caso. Todos los reportes sobre información telefónica ya estaban en el expediente y fueron realizados por otros investigadores especialmente designados para este tipo de trabajos, pertenecientes a un área específica del CTI. Además, los investigadores del CTI no pueden interceptar comunicaciones telefónicas por sí solos. De esta forma, la información sí pudo ser utilizada porque fue una orden judicial de la fiscal Amelia Pérez de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. El abogado Jaime Granados está cometiendo un delito tratando de desinformar a la opinión pública y desviando esta investigación. Yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Estas pruebas ya están en manos de la Corte Penal Internacional. La denuncia que yo presenté fue completamente legal. Así mintió el abogado Jaime Granados en W Radio. En primer lugar, se trasladó de la Fiscalía todo el expediente relacionado con el señor Mao Riaño. En segundo lugar, yo personalmente interrogué a el senador, hoy senador Gustavo Petro, por espacio de más de 2 horas sobre las denuncias que él presentó, y quedó claro en ese interrogatorio bajo juramento que efectivamente el fiscal Luis Camilo Osorio no tiene nada que ver con lo que estaba acusando. En ese interrogatorio quedó claro que este señor, el Mao Riaño, había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y había sobre esa base extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Y como quedó claro de las pruebas recaudadas, incluso ese interrogatorio extenso al senador Petro, que eso no era así, pues procedía a solicitar el archivo el 10 de octubre del año 2005. Así que las investigaciones clave ya estaban en curso antes y no después, como lo aseguró el exfiscal Osorio, quien solo quiso despedir a los funcionarios claves y promover el paramilitarismo dentro de la Fiscalía y convertirla en un comercio delictivo de favores entre políticos y paramilitares para ser absueltos de las responsabilidades judiciales, conformando de esta forma la más horrenda escena de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El exfiscal Osorio hoy sigue libre, como si nada hubiera pasado. Eso se debe corregir por la justicia colombiana y de todas formas lo hará la justicia internacional. Existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2009, donde establece la figura de la coautoría por cadena de mando, que afecta a quienes ocupan la cúpula de organismos involucrados colectivamente en hechos punibles. De una u otra forma, si no se hace así, lo hará la Corte Penal Internacional, que afirma claramente que, abre comillas, no es solo que no cometan crímenes, sino que tienen que impedir que otros los cometan, cierra comillas. Y el exfiscal Osorio echó a los funcionarios claves, incluyéndome, dejando en la impunidad muchas investigaciones por las cuales se cometieron crímenes, además de su participación por acción en el favorecimiento de decisiones judiciales a la clase política, según fue declarado por las excongresistas detenidas recientemente, Eleonora Pineda y Rocío Arias, quienes además eran sus amigas personales. Rafael García, el exdirector de informática del DAS, habló sobre el tema de infiltración en la Fiscalía del exfiscal general Luis Camilo Osorio y de su conexión con el exdirector del DAS, actualmente en prisión, Jorge Noguera. Rafael García lo expresó así. Veamos. Y ya entrando en Noguera, entonces, ¿cómo viene la infiltración en el DAS? No, es que eso fue algo que por lo menos en mi caso, a mí me lo dijeron, antes de irme para Bogotá, me dijeron, bueno, la misión es obtener información y plena colaboración, no solo en el DAS, pues, obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal. Ese fue el encargo que me hacen a mí.
Cuando yo llegué a Bogotá, la Fiscalía General, ya Jorge Noguera había hecho ese contacto porque él hizo buenas migas de un comienzo con Luis Camilo Osorio. Esto es algo muy grave que debe llamar la atención plena de la Corte Penal Internacional. Más adelante, siendo el exfiscal Osorio Izaza embajador en México, fue duramente apoyado y defendido por el expresidente Álvaro Uribe. Cabe resaltar que el abogado Jaime Granados fue el abogado que mintió públicamente sobre mi caso y que es el mismo abogado del exfiscal Osorio Izaza y del expresidente Álvaro Uribe. Quiero saludar al abogado David Pelec, que nos atiende a esta hora. Señor Pelec, buenos días. Buenos días, Julio. Saludos para usted y todos en el trabajo. Señor Pelec, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente de la República defendiendo a Luis Camilo Osorio en México? Pues lamentable que el señor presidente de la República en esta situación haya tenido que salir a defender al doctor Luis Camilo Osorio, cuestión que corresponde a sus abogados. A mí me parece que de todas maneras lo que dijo el señor presidente debe ser analizado con lupa. Nosotros vamos a iniciar las acciones correspondientes ante los diversos organismos internacionales a que haya lugar, porque se trata sin duda alguna de una injerencia indebida en la Administración de Justicia. De la misma forma esperamos que el doctor Olano, representante investigador, le salga al paso estas declaraciones con el carácter y la fortaleza que se merecen. Es de anotar que se ha mantenido un mismo horizonte en su perfil criminal, ya que concuerdan en casos similares que deben ser investigados con profundidad y por un organismo de investigación transparente, imparcial e internacional, como es la Corte Penal Internacional. Todo lo anteriormente expuesto demuestra que la justicia colombiana no realizó las investigaciones del caso y que éstas igualmente no fueron genuinas, siendo razones suficientes para que la Corte Penal Internacional intervenga, como lo expresó su fiscal Luis Moreno Ocampo en su visita a Colombia. Veamos. Esta es la primera vez que visito Colombia en mi carácter de fiscal de la Corte Penal Internacional. De la Corte Penal Internacional decide intervenir cuando los Estados nacionales no realizan investigaciones o ellas no son genuinas. No habrá impunidad para los máximos responsables de los crímenes más graves. Este es mi mandato y lo vamos a cumplir. El gobierno colombiano tiene un compromiso de hacer justicia. Si no lo cumple, la Corte va a intervenir. Por esta razón, que es suficiente, yo denuncié este caso ante la Corte Penal Internacional y ya he recibido 2 comunicaciones por estos hechos y espero que la Corte me cite para que me permita explicar detalladamente, en calidad de testigo, las 40 evidencias que ya están en poder de la Corte Penal Internacional para que las acciones delictivas del exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza no queden en la impunidad. Soy Richard Mahón Riaño Botina, el hacker de la Fiscalía, desde Canadá, tocando las puertas internacionales en busca de la justicia sobre los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, para que nuestro país realmente pueda ser la Colombia posible que todos queremos. Gracias. Richard Mahón Riaño Botina, hacker de Fiscalía, llevó este video, estas evidencias, 400 páginas, en el 2011. Llevó eso, es decir, que la Corte Penal Internacional tiene esto hace 13 años y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué nos hace pensar que va a pasar algo? Y ya vieron ustedes que en el 2009 vino un fiscal argentino de la Corte Penal Internacional y el año pasado vino otro a decir que Barbosa y Petro eran del mismo equipo. O sea, mejor dicho, que no se puede confiar en la justicia colombiana porque está secuestrada por mafias, pero tampoco se puede confiar en la justicia internacional. Entonces, ¿en quién se puede confiar? Y si somos ateos, ni siquiera en la justicia divina, ¿sí? O sea, mejor dicho, estas instituciones del Estado están diseñadas para la mafia, para que se investiguen ellas mismas, para que creen leyes a favor de ellas mismas. Y esos investigadores que han tenido la valentía de denunciar son perseguidos, despedidos, imputados, torturados, desaparecidos y asesinados. Y los que logran salvarse quedan en el exilio, como este señor que lleva 22 años exiliado. Y por eso quise compartirles este informe, porque es un poco largo, denso,
y puede que en algún momento uno se aburra escuchando porque el cerebro necesita cambios. Pero este informe es muy importante porque solo quiero que pensemos en una hipótesis contrafactual o contrafáctica. Imagínense que al tipo lo matan, que antes de que Petro hace 22 años lo ayude a salir del país, lo matan. Al tipo lo matan y no le alcanza a entregar las pruebas a Petro y obviamente se pierde todo. O sea, toda esta información que ustedes vieron de pronto no se sabría. Porque si bien es cierto, ya varios agentes del CTI habían denunciado esos vínculos, el parqueadero Padilla, el escándalo de 1998 no es otra cosa que un descubrimiento de cómo se financiaba grupos paramilitares, pero de esos 15 mataron a 14. Entonces, ¿cuántas pruebas no tendrían esos 14 que mataron? Así como las tiene este señor. Por eso les digo, estamos en una mafia muy brava, pero una muy buena parte del pueblo colombiano está dormido, porque el colombiano raso no conoce esto, no lo conoce y probablemente va a morir sin conocerlo. Y por eso les digo yo que este país lo que necesita es educación, pensamiento crítico y memoria histórica. ¿Qué dice el compañero? Profe, en este asunto del parqueadero Padilla, ahí también estuvo involucrado en la investigación del actual ministro de Defensa, que también le tocó salir exiliado. En ese tiempo creo que él era magistrado. Iván Velázquez, exactamente. Le tocó salir exiliado por las amenazas. Y también él hizo parte de esta comisión internacional en Guatemala, donde también llegó a la cárcel un poco de dirigentes políticos allá, que ahora volvieron a la política, ya lo tienen a él también denunciado, y eso se ha pegado a la prensa tradicional para decir que él no ha servido para nada, cuando al contrario, sí sirvió, sino que ahora, como en Guatemala ya la voz oficial fueron los mismos que él hizo meter presos hace tiempo, entonces ya tratan de dañarle la imagen. Así es. De hecho, otra de las ternadas trabajó con él. De hecho, de las 3 ternadas, la que menos me gusta en su perfil es Luz Adriana Camargo, porque es la que tiene menos experiencia, la que tiene un discurso más tibio, pero aún así, Luz Adriana Camargo tiene el mérito de haber trabajado con él, y de pronto por eso fue que Petro la ternó, sacando a Amparo Cerón, que ya les dije en las clases pasadas, porque no estoy de acuerdo con que sacaran a Amparo Cerón, que me parece que está investigando bien el escándalo de Odebrecht. Pero la otra ternada, aparte de Amelia y de Luz Adriana, es la señora Ángela María Buitrago, que ha investigado también temas muy importantes como la retoma del Palacio de Justicia, que ya la estudiamos hace 2 clases, y también ha investigado temas asociados con masacres paramilitares, con falsos positivos. Entonces uno espera que estas 3 señoras, cualquiera de las 3, ojalá sea Amelia, lo haga mucho mejor, y probablemente va a ser así. Y por eso la Corte Suprema de Justicia está haciendo lo humanamente posible para procrastinar esa elección. También está la teoría de que como ninguna de las 3 ha querido dar puestos burocráticos para los togados, bien sea para ellos mismos o familiares o aliados de ellos, también están retrasando la elección. Sí, puede ser, es una hipótesis que perfectamente puede ser válida y se puede dejar ahí en el tintero. Dame una pregunta. Cuénteme. ¿La rama ejecutiva está facultada para proponer las fiscales o eso es...? Sí, claro. Constitucionalmente es el presidente, por eso Duque propuso a Barbosa en la terna. Pero eso es, o sea, ¿es función exclusiva de la rama ejecutiva o se puede desde distintas ramas proponer la lista? Sí, solo el presidente puede proponer terna y solo la Corte Suprema de Justicia puede elegir. Eso es algo que ya está en la ley. Pero ¿saben dónde hay un mico? Que incluso en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de los micos. O sea, los micos, no son los simios, para que no crean que vamos a hablar aquí de zootecnia, no, los micos son aquellos huecos en el ámbito jurídico judicial que permiten que haya funcionarios que no cumplan su labor o que incurran en prevaricato con disimulo. Este tema de elección de fiscal tiene 2 micos, de los que ya habló el abogado penalista Miguel Ángel del Río y la fiscal Angélica Monsalve. El primer mico
es que hay una contradicción entre lo que dice la Constitución Política de 1991 y lo que dice el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. O sea, por ejemplo, según lo que dice la Constitución, la fiscal ya sería Amelia Pérez Parra con 13 votos de 23. Pero según lo que dice el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, que es un reglamento que está por debajo de la Constitución, tiene que tener 16 de 23, no 13 de 23 votos. Entonces, ese es el primer mico. Y el otro mico tiene que ver con que ellos deben elegir una fiscal cuando ya tienen estudiadas las hojas de vida y que eso lo deben hacer a la mayor brevedad, en tanto que la señora Mancera es totalmente ilegítima e ilegal. O sea, la señora Mancera está de fiscal solamente porque a la Corte Suprema de Justicia no le ha dado la gana de elegir. Y ya van 3 veces que no les ha dado la gana de elegir. En diciembre lo aplazaron sin justificación alguna, porque ya Petro hacía rato que había mandado la terna, incluyendo el cambio de Camargo por Cerón. El 25 de enero también volvieron a aplazar la elección por nada. El 8 de febrero dizque porque los tenían secuestrados, los que estaban protestando los tenían secuestrados, por eso, inventaron eso. Y ahorita simplemente no les dio la gana. O sea, es que incluso ya van 4 veces, porque ahorita tampoco les dio la gana. El 22 de febrero tampoco les dio la gana, y ese día también hubo protesta, pero como ese día la protesta fue más leve, no inventaron que los tenían secuestrados, sino que simplemente hubo 10 que no les dio por votar. Y en esa medida se nota que están tratando de procrastinar eso hasta donde más puedan. Ya se quejó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se quejó la ONU, pero esta gente sigue sin elegir. O sea que no hay ningún recurso para forzarlos a tomar una decisión. Incluso ya se presentó un recurso que fue admitido por el Consejo de Estado, una tutela de un abogado, un civil, ni siquiera es un abogado de un partido político, nada. Un abogado civil presentó una tutela. Incluso en esa tutela no solamente le exige a la Corte Suprema de Justicia, sino que también le exige al presidente Petro y al Ministerio del Interior apurar, o sea, que presionen para apurar la elección. Y ni siquiera con eso han elegido. Creo que ahí también entraría la figura de nombrar un fiscal adjunto ad hoc. Pero, pues, ¿cómo sería ese proceso? Solo puede hacerse de una manera: que Petro decrete estado de conmoción interior por emergencia judicial y recurra a autoridades internacionales. O sea, Petro puede recurrir a la DEA, al FBI, puede recurrir a la ONU, o sea, recurrir a la Corte Penal Internacional, que ya vemos que tampoco sirve. O sea, Petro puede decir que la Fiscalía está secuestrada por una mafia y que la Corte Suprema de Justicia es cómplice de esa mafia y que por eso en Colombia hay una emergencia judicial. Y eso sí puede dar paso a que haya una guerra civil. Porque, o sea, cuando hay estado de conmoción interior, que antes se llamaba estado de sitio, los militares tienen permiso de matar. El último que puso estado de conmoción interior, ahí de quién fue, Uribe. Uribe puso eso para poder que los militares mataran, ¿no? Y mataron en exceso, los mal llamados falsos positivos. El último que hizo eso fue Uribe, porque supuestamente trataron de matarlo el día de su posesión, cuando el 7 de agosto entró a la casa de Nariño. La guerrilla de las FARC supuestamente hizo un atentado que realmente uno no sabe si fue verdad o mentiras, pero y a partir de ahí el decreto de estado de conmoción interior. Entonces, sectores progresistas, creadores de contenido, están motivando o hasta están diciendo que Petro no tiene pantalones o que Petro le falta autoridad, que porque Petro desde enero que empezaron a procrastinar esto ya 2 veces, en enero se cumplieron
Ya van 4 procrastinaciones y probablemente va a llegar una quinta en marzo. O sea que Petro debió declarar estado de conmoción interior por emergencia judicial, porque la fiscalía está secuestrada por la mafia y el narcoparamilitarismo. El problema es que si Petro hace eso, Semana, Caracol, RCN, de una publican que Petro es dictador, porque eso lo hizo Uribe. O sea, eso lo hacen los presidentes que quieren prácticamente militarizar el país. Autoritarios que ponen toque de queda. Ah, lo que hizo Bukele. Bukele militarizó el Congreso, que allá no se llama Congreso, se llama Asamblea. O sea, el señor Bukele militarizó el Congreso, pero él sí es un héroe que hace cárceles para los delincuentes. O sea, para la derecha colombiana Bukele es un héroe, cuando Bukele tiene pasado socialista. Bukele era chavista y es pro Putin, pero solamente porque construyó unas cárceles para los maras, que de hecho Bukele hizo un proceso muy parecido al de Uribe con los paramilitares. O sea, pactó con ellos y luego los traicionó. Y los traicionó para que no lo denunciaran y los encarceló. Y les construyó megacárceles. Pero si Bukele militariza el Congreso de allá, es un gran presidente que tiene mano dura. Pero si donde Petro llega a militarizar la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y decrete estado de conmoción interior y traiga justicia internacional, ya ahí sí dicen que Petro es dictador sin hacerlo, ahora haciéndolo con mayor razón van a decir que Petro es dictador. Entonces Petro no ha querido, pero Petro está como entre la espada y la pared, porque los enemigos ya le dicen dictador y sus seguidores están divididos entre quienes le dicen que busque vías diplomáticas y quienes dicen que busque ya vías militares, o sea, que militarice las cortes, que militarice la fiscalía, que eso es una mafia. O sea, los seguidores de Petro están divididos entre los más radicales y los más diplomáticos. Y Petro no sabe qué hacer, porque dice, la oposición ya me llama dictador. Si le hago caso a mis seguidores más radicales, ahí sí que me van a llamar más fácil dictador. Entonces Petro teme, o sea, Petro teme eso porque a Castillo le pasó eso en el Perú. A Castillo se puso a poner mano dura y el Congreso lo derrocó. Le hizo un juicio político y lo derrocó. Y a Petro le han creado falsas acusaciones con noticias falsas como Vales el sobrino, la noticia falsa de Semana, dizque de las 5 maletas con los 3.000 millones, con el tema de los 500 millones de FECODE, que fueron 500 millones legales, pero que están tratando de demostrar que fueron ilegales. O sea, Petro está bregando a hacerle un juicio político para derrocarlo, como derrocaron a Castillo. Pero en Colombia, en nuestra historia, nunca han derrocado a un presidente con juicio político del Congreso. O sea, que están buscando algo nuevo. Ni siquiera presidentes con tantos escándalos como Uribe le hicieron juicio político. Pues ¿cómo le van a hacer juicio político si la mayoría eran afines y eran parapolíticos? Era normal que no le hicieran juicio político, pero como Petro tiene un Congreso más dividido, la idea de juicio político no será tan descabellada. Por eso, lo que decía Pachito Santos es para pensar. O sea, Pachito Santos dice, no, es que nos organizamos, o sea, nos tenemos que organizar y así nos tengamos que ir a una guerra civil, pero Petro no puede seguir gobernando así. Y ya Pachito Santos, el creador del grupo paramilitar Bloque Capital, amenazó con guerra civil. Hizo un plantón y no fue nadie. O sea que ya ven ustedes que cuando alguien está acostumbrado a electrocutar estudiantes, a financiar grupos paramilitares y a crearlos, le cuesta mucho protestar pacíficamente. O sea, como el plantón no le funcionó, fueron los mismos viejitos de siempre, entonces ya va a tocar esperar la guerra civil de Pachito Malo Santos. Y quiero terminar esto diciendo algo, que definitivamente este informe que ustedes acaban de ver vale oro. O sea, yo les invito a que lo vuelvan a ver, a que analicen cada personaje, a que consulten cada personaje. Consulten quién fue Luis Camilo Osorio Izaza, consulten quién fue el señor Alfonso Gómez Méndez, quién ha sido la señora Amelia Parra, quién ha sido este señor también, hacker fiscalía Richard Maurriaño. O sea, investiguen todos los personajes que se mencionan allí y ahí van a poder sacar sus conclusiones. O sea, todo eso está documentado, porque esto es una historia
de lo que fue la criminalidad colombiana del 2001 al 2011. O sea, hay 10 años ahí de la historia de Colombia resumidos en 1 hora con 45 minutos y en 400 páginas que el tipo todavía tiene. Por fortuna el tipo todavía está vivo y esas pruebas que fueron destruidas él todavía las tiene. Y por eso es tan importante que sigamos indagando. Creo que es similar a lo que expuso Daniel Mendoza Leal con la serie Matarife. Es que ese es el Matarife de él. O sea, exactamente. Que Matarife tiene 3 temporadas y una película. Y Matarife habla de los escándalos de los 80 hasta hoy. O sea, Matarife son 40 años de escándalos. Y este informe son 10 años de escándalos, pero que tienen raíces en los otros años anteriores y que tienen consecuencias en los años siguientes. Exactamente, esos son informes que ayudan a ver esa historia crítica que quiere esconder la historia oficial. Por eso les invito a ver los informes de Hacker Fiscalía, les invito a ver las 3 temporadas de Matarife. La película Matarife no se puede ver todavía porque no está publicada en internet. Yo la pude ver porque aquí en Medellín la presentaron 2 veces y en este momento la están presentando en Europa. Pero la película Matarife todavía no se puede ver, pero va a llegar un momento en que ya se va a poder ver. Y es un informe que dura, hasta lo último que supe, la última vez que hablé con Daniel Mendoza me dijo que está durando 2 horas con 7, porque duraba como 1:53 y ya está durando como 2 horas con 7 minutos. Y es un informe que también ayuda a conocer hechos del pasado desde diferentes fuentes y que tampoco pudo tumbar Uribe con su abogado Abelardo de la Espriella, porque ellos pretendían borrar la serie de todos los medios informativos, o sea, borrarla de internet, impedir que esta serie fuera retransmitida por cualquier canal, pero no pudieron lograrlo porque Matarife está sustentada en 400 pruebas, de las cuales la Corte Constitucional tuvo en cuenta 357. Entonces, ahí tienen ustedes 2 fuentes buenas para conocer esa otra historia que nos quieren ocultar.